El teatro desde 1939 hasta nuestros días, tendencias, autores y obras representativos. Índice. Toda corriente literaria se enmarca en un contexto histórico. En este caso hablaremos brevemente de España desde la posguerra hasta hoy. Después, respecto a los años 40, hablaremos del teatro de evasión y de humor. En los años 50 incluiremos el teatro existencial y del realismo social. En los años 60 y 70 mencionaremos el teatro renovador y experimental. Explicaremos el teatro en democracia y el siglo XXI. Terminaremos con una conclusión de todo lo expuesto. 1. Contexto histórico-social. Tras la Guerra Civil, España vivió bajo la dictadura de Francisco Franco. La posguerra trajo pobreza y censura, pero la década de los 50 empezó a mostrar signos de desarrollo económico. La muerte de Franco en 1975 marcó el inicio de la transición, un proceso que llevó al establecimiento de una democracia parlamentaria y a la modernización del país. Durante los años 80 y 90, España experimentó un crecimiento económico significativo y se integró en la Unión Europea. El siglo XXI trajo crisis económicas y tensiones políticas. Hoy en día, España enfrenta desafíos como la adaptación a cambios globales. El teatro de evasión y de humor. Años 40. El teatro de posguerra tardó en renovarse más que la novela o la poesía por varias razones. Primero, la censura era muy estricta. El teatro, al ser un espectáculo público, podía alterar el orden social. Segundo, el público burgués prefería un teatro de evasión y entretenimiento sin críticas al régimen franquista. Y tercero, la muerte o el exilio de los grandes dramaturgos de vanguardia marcó un retroceso. Autores como Lorca y Valle Inclán ya no estaban, y otros como Rafael Alberti o Alejandro Casona fueron censurados. Durante los años 40, el teatro estaba dominado por la propaganda del régimen y obras burguesas. Estas trataban temas como conflictos matrimoniales y tenían un tono moralizante. Autores como Jacinto Benavente, Edgar Neville y Alfonso Paso fueron los más destacados. La renovación llegó en el año 1949 con Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. Este fue el comienzo de un teatro más crítico y comprometido. El teatro de humor. Enrique Jardiel Poncela y Miguel Miura lideraron la renovación del teatro de humor en España. Para ellos, el humor no era un fin, sino una herramienta para ofrecer una versión crítica del mundo. Pero ojo, rechazaban los chistes fáciles y las burlas a figuras conocidas, típicos del teatro anterior a la Guerra Civil. En su lugar, apostaron por situaciones inverosímiles, gags y diálogos absurdos para generar humor. Jardiel Poncela destacó en este enfoque con obras como Eloísa está debajo de un almendro, cuya representación se ve arriba a la derecha. También escribió Los habitantes de la casa deshabitada, entre otras. Miguel Miura es autor de Tres sombreros de copa, escrita en 1932 pero estrenada 20 años después por la censura. La obra recibe influencias del teatro del absurdo y critica las convenciones sociales. A través del humor mostró cómo la gente a menudo renuncia a su felicidad por no desafiar las normas sociales. En la foto abajo podéis ver el momento en el que los protagonistas Paula y Dionisio dialogan en la habitación de un hotel. Por cierto, el teatro del absurdo es una corriente europea donde las tramas carecen de lógica y presentan situaciones contradictorias. Este teatro sugiere que, pese al orden y la lógica, la vida es fundamentalmente absurda. Entre sus autores más destacados están el rumano Eugenio Ionesco con La cantante calva. También el irlandés Samuel Beckett con Esperando a Godot, que se ve en la foto. 3. El realismo existencial y el realismo social. Nos vamos a los años 50. El teatro existencial. Esta corriente teatral rechaza el teatro de evasión y expresa el descontento y la angustia existencial. Sin embargo, no explora las causas sociales o políticas de este malestar. Ejemplo de teatro existencial es Historia de una escalera, aquí escenificada, de Antonio Buero Vallejo. El teatro social. En España realiza una doble crítica. Por un lado, se opone a la dictadura franquista. Por otro, denuncia el capitalismo con temas como la injusticia social y la explotación laboral. Por ejemplo, Alfonso Sastre escribe Historia de una muñeca abandonada, aquí escenificada. En ella, una niña mimada abandona a una muñeca vieja en la calle por considerarla fea. Otra niña encuentra la muñeca, la limpia y la arregla. Al ver la muñeca restaurada en manos de la otra niña, la niña mimada la quiere de vuelta, lo que desata un conflicto. La muñeca es un símbolo de las cosas que abandonamos sin cuidado. Antonio Buero Vallejo logró sortear la censura al dosificar su crítica usando situaciones cotidianas, símbolos y mensajes implícitos que el público comprendía.
Alfonso Sastre fue más radical y desarrolló un teatro político de agitación social. Sin embargo, sus obras, como Muerte en el barrio, fueron prohibidas durante el franquismo. Veamos los dramaturgos realistas con más detenimiento. Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara en 1916 y murió en Madrid en el año 2000. Fue encarcelado durante 7 años tras evitar la pena de muerte por su militancia republicana. Entre sus obras, los personajes luchan por ideales como la libertad, la dignidad y la verdad. A pesar de ello, siempre hay un mensaje de esperanza, invitando a luchar contra la injusticia con voluntad y solidaridad. Entre sus obras destacan El Tragaluz y La Fundación. En 1949 recibió el premio Lope de Vega por Historia de una escalera. Esta obra aborda la frustración social e individual heredada a lo largo de 3 generaciones marcadas por la dura realidad de la posguerra y la falta de voluntad que destruye sus sueños. Alfonso Sastre. Fundó un grupo experimental que luego se convirtió en el TAS, Teatro de Agitación Social, donde representó obras de autores como Bertolt Brecht, Samuel Beckett y Eugene Ionesco, que ya los hemos mencionado. Entre sus obras más destacadas están Escuadra hacia la muerte, una denuncia contra la guerra que explora el conflicto entre autoridad y libertad, La mordaza, La cornada y Guillermo Tell tiene los ojos tristes. En 1985 estrenó La taberna fantástica, escrita 20 años antes. Otros dramaturgos del realismo social. Estos autores reflejan la vida cotidiana en España y abordan temas como la falta de libertad, la moral absurda, la injusticia social y los conflictos ideológicos. Como veis, el teatro tiene mucho poder de concienciación. Entre los autores más destacados están Lauro Olmo con La camisa, José María Rodríguez Méndez con Los inocentes de Moncloa y bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga, Carlos Muñiz con El tintero y José Martín Recuerda con Las salvajes del puente San Gil. En este apartado mencionaremos a un dramaturgo que comienza en el realismo social, aunque su obra vive una constante evolución. Es Antonio Gala. Entre sus obras de los años 60 y 70 se encuentran Los verdes campos del Edén, Los buenos días perdidos, Anillos para una dama y ¿Por qué corres, Ulises? En los años 80 se convierte en un escritor de referencia con obras como La vieja señorita del paraíso, El cementerio de los pájaros y Carmen Carmen. Además de dramaturgo, es poeta y novelista. 4. El teatro renovador y experimentalista. Pasamos a los años 60 y 70. A estos autores se les conoce como los del teatro subterráneo y todos buscan expresar su protesta contra el sistema establecido. Los escenarios están llenos de objetos mecánicos que representan el mundo moderno y el progreso. La acción y el lenguaje son simbólicos y fragmentados y los actores interactúan con el público. Sin embargo, la ambigüedad y la abstracción pueden hacer que este teatro no siempre sea bien recibido y permanezca en el ámbito minoritario. Tenía poco público. Francisco Nieva. Su trabajo teatral se clasifica en 2 tipos principales. Primero, el teatro de farsa, con obras más tradicionales y personajes románticos, como La señora Tártara. Segundo, el teatro furioso, que presenta dramas con tintes esperpénticos, como Pelo de tormenta, El combate de ópalos y Tasia y La carroza de plomo candente. Fernando Arrabal. Este polifacético artista, que abarca la pintura, la novela, el cine y el teatro, desarrolla gran parte de su obra en Francia. Es conocido por su teatro Pánico, una forma de teatro con influencias surrealistas que se estrenó en París. Su teatro refleja una actitud de rebeldía frente al absurdo y la irracionalidad del mundo. Entre sus obras más destacadas están Picnic, Los hombres del triciclo, El cementerio de automóviles y El arquitecto y el emperador de Asiria. En su etapa final se enfoca en el teatro bufo, como se muestra en Róbame un billoncito. Otros dramaturgos del teatro renovador. Miguel Romero Esteo presentó Paso Doble y Fiestas gordas del vino y del tocino. Antonio Martínez Ballesteros hizo lo propio con Farsas contemporáneas y Retablo en tiempo presente. Otros nombres importantes son Luis Riaza, con Retrato de una dama con perrito, José María Bellido, con Milagro en Londres, José Ruibal, con El hombre y la mosca, y Luis Matilla, con Un guerrero en cada esquina. Los grupos de teatro independiente jugaron un papel crucial en esta renovación. Podéis ver algunos en las fotos: el TEI, Teatro Experimental Independiente, los Goliardos, los catalanes Els Comediants y el Grupo Tábano. 5. El teatro en democracia.
Con la muerte de Francisco Franco, España experimenta un cambio en su panorama social y cultural. La censura desaparece y se incrementan los premios literarios y festivales de teatro. Las subvenciones para espectáculos teatrales aumentan, se crean el Centro de Documentación Teatral y el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Es verdad que todo esto mejora el teatro, pero crea una dependencia excesiva del Estado. Los grupos exitosos de los 70, como Dagol Dagom, se renuevan con nuevas obras. Surgen también nuevos grupos como el Gallo Vallecano y la Fura dels Baus, que realizan espectáculos en espacios industriales. A finales del siglo aparecen grupos como La Cubana. 5.1. La comedia burguesa renovada. Es un teatro comercial que busca entretener. Ana Diosdado es una autora destacada con obras como Olvida los tambores y Los 80 son nuestros. Otros autores importantes son Juan José Alonso Millán y Manuela Reina Galán. 5.2. El realismo renovado. Buscan equilibrar el teatro comercial y vanguardista, adoptando un realismo social con lenguaje cotidiano y humor. Abordan temas como las drogas, la marginación y los conflictos generacionales. En la foto tenéis el interior del Teatro Bellas Artes, donde se han representado muchas de estas obras. José Luis Alonso de Santos. Su teatro explora el conflicto entre la realidad y el deseo con un enfoque crítico hacia la sociedad. Sus 3 etapas incluyen: primera, obras con referencias literarias como Viva el Duque nuestro dueño. Segunda, teatro realista como La estanquera de Vallecas y Bajarse al Moro. Y la tercera, teatro comercial como Yonkis y Yanquis. Fermín Cabal. Aborda temas de su tiempo con un enfoque comprometido y testimonial. Sus obras incluyen Tú estás loco Briones, Esta noche gran velada y Caballito del diablo. Ignacio Amestoy, destacando con obras como Ederna y Dionisio una pasión española. En la foto tenéis una representación de esta última. José Sanchis Sinisterra. Utiliza intertextualidad, humor y teatro dentro del teatro, con obras como Ay Carmela, El cerco de Leningrado y El lector por horas. En la imagen podéis ver una representación de Ay Carmela que se ha representado en 2024 en el Teatro Bellas Artes, el que hemos visto en fotos anteriores. 5.3. Continuadores del realismo renovado. A finales de los 80, nuevos dramaturgos en Madrid y Barcelona siguen la línea de sus predecesores y triunfan en los 90. Surgen salas de teatro alternativo como La Cuarta Pared, que podéis ver en la imagen. Aquí encajan los siguientes autores. Ernesto Caballero. Es conocido por su teatro lleno de humor, ternura e ironía. Sus obras incluyen El cuervo graznador grita venganza, Squash y El insensible. Ignacio del Moral. Comenzó escribiendo teatro infantil con obras como Soledad y ensueño de Robinson Crusoe. Más tarde destacan Os etnos y La mirada del hombre oscuro. Paloma Pedrero. Dramaturga y actriz, explora temas como el amor y la frustración desde una perspectiva femenina. Sus obras incluyen Invierno de luna alegre y Noches de amor efímero, aquí en la imagen. En Barcelona, en torno a la Sala Beckett, surge una nueva generación de autores vanguardistas como Lluïsa Cunillé y Sergi Belbel. 5.4. La promoción de los 90. Utilizan fórmulas eclécticas que se han denominado pastiche, porque combinan elementos de cine, televisión, cómic, poesía, música, ópera y hasta fútbol. Los temas comunes son la crítica al racismo y al totalitarismo. Autores destacados son Ignacio García May, Antonio Álamo, Itziar Pascual, Yolanda Pallín y Laila Ripoll. Angélica Lidl explora los aspectos más oscuros de la realidad, como el sexo y la violencia, en obras como La falsa suicida y Una costilla sobre la mesa. En este periodo es también importantísima la aportación de Juan Mayorga. Es miembro de la Real Academia Española y fue galardonado con premios como el Princesa de Asturias de las Letras en 2022. Su enfoque se centra en la palabra dramática y el poder del silencio, invitando a los espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas. Entre sus trabajos más notables se encuentran Más ceniza, El traductor de Blumenberg, Cartas de amor a Stalin, El chico de la última fila, La tortuga de Darwin y El golem, aquí en la imagen. 6. El teatro del siglo XXI. La conexión con el público se ha fortalecido y el teatro se ha integrado como una actividad cultural clave. Se representan obras tanto clásicas como contemporáneas. Por ejemplo, en la imagen podéis ver una versión renovada en 2017 de Un enemigo del pueblo, escrita en el siglo XIX.
Alberto Conejero, un dramaturgo jiennense que crea un teatro influenciado por Lorca, en el que se transmite su amor por el lenguaje y la exploración del alma humana. Sus obras incluyen La piedra oscura, aquí en la imagen, El sueño de la vida, La geometría del trigo o Paloma negra. Alfredo Sanzol, que ofrece comedias llenas de ternura e ingenuidad, a menudo con toques absurdos. Entre sus textos destacan Risas y destrucción, La respiración y El bar que se tragó a todos los españoles, aquí en la imagen. Paco Becerra busca la innovación formal y explora la maldad humana en un estilo cercano a Valle Inclán. Sus obras incluyen Dentro de la tierra, Grooming y El señor Y ama a los dragones. En conclusión, la combinación de tradición y modernidad, junto con el auge de salas alternativas y dramaturgos jóvenes, ha revitalizado la escena teatral. Y es que, como dijo Francisco Nieva, el teatro es una forma de vivir y de comprender el mundo, un espejo en el que reflejamos nuestra propia existencia.